Bueno, vamos a empezar porque es un poquito largo todo lo que hay que hablar. Una pregunta primero, ¿quién ha tomado terapia física? Ok, ¿me podrían hablar más o menos de sus experiencias? Sí. Tuve que ir a recuperación. Ahí es muy importante que uno asista de manera constante para no interrumpir el proceso. Aquí lo interesante es esto que trae toda la producción, porque es de que llegas, te reciben, te hacen tu anamnesis, tus estudios de gabinete, ¿no? Y de dónde proviene, ¿no? ¿Quién te remite? Posteriormente, pues ya tu terapeuta te hace una valoración nuevamente y ya indica cuál va a ser el siguiente paso, que es la fisioterapia. Y de las cosas más deliciosas que a mí me pasaron es que me metieran en una tina con agua calientita, ¿no? Eso era maravilloso. Y ya después, bueno, el intentar caminar porque te acaban de quitar el yeso y te da mucho miedo caminar. Entonces, ese momento, y sí lo veo en pacientes, ¿no? Pacientes perros, con ese miedo de que te quitaron algo que te sostenía y después ya no lo tienes. Entonces, el volver a iniciar una dinámica es con mucho miedo. ¿Alguien más quisiera hablar de su experiencia? Fue muy positiva por lo que veo. Ok. Pues yo tengo problemas con el manguito rotador y he estado en terapias de pues fisioterapia y realmente no ha sido mucho y ya. Ah, bien, sí. Como 30, sí, con diferentes fisioterapeutas. Ujú. Y sí, ha aumentado mucho mi movilidad. Antes no podía mover para nada mi brazo derecho y ahora tengo bastante movilidad. Ujú. Bueno, ¿alguien más? En general, positivas las experiencias, ¿no? Bueno, bien, hablemos, la fisioterapia en sí o la rehabilitación tiene toda la vida que ha estado en nuestro planeta. Cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Instintivamente. Ujú. Cuando nos lastimamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el perro cuando le duele? Ujú. Entonces es algo instintivo. Si hablamos desde el punto de vista griego, es physis, naturaleza, y terapia, tratamiento. Así de simple. Entonces es el tratamiento a través de medios físicos. Definiciones podríamos ver todas las que ustedes quieran, sin embargo esta es la que más me gusta. Es la que más me gusta porque nos dejan como una profesión autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que somos una profesión autónoma, que no dependemos del médico para poder realizar una valoración y para poder dar un plan de tratamiento. Entonces, si alguien se lastima, no es necesario que a fuerza acuda primero con el médico y después con nosotros, sino que llega directamente con nosotros. Por eso somos autónomos. Valoramos igual que el médico, diagnosticamos igual que el médico, planificamos, intervenimos y volvemos a evaluar esa intervención. ¿Cuál es la finalidad? Que mi paciente regrese al movimiento y a sus habilidades funcionales. ¿Qué busco? Calidad de vida. Necesito que el paciente regrese a lo que hacía antes, por muy sencillo que esto sea. El deportista quiere regresar a su carrera, la persona que no hace ningún movimiento quiere a lo mejor cargar a sus nietos, no importa, el objetivo es diferente, pero el chiste es que la calidad de vida se recupere. ¿Cómo se sintieron después de que ya no dolió igual? ¿Qué se siente poder dormir, descansar,
tener un sueño reparador, porque el dolor ya no me está haciendo nada en contra, ¿no? Eso es lo que hacemos. La otra diferencia es que tenemos una base científica. Nosotros tenemos el grado de la licenciatura, entonces todo lo que hacemos también está basado en la evidencia. La gran diferencia es que la evidencia con nosotros nos juega un poco chueco, porque nosotros lo que hacemos es aplicación de tratamiento en paquetes. ¿Sí? Les aseguro que no nada más fue latina, les aseguro que fue compresa, que le pusieron electrodos, que ultrasonido, láser, ejercicios, masaje, todo junto en una misma sesión. Eso no quiere decir que la evidencia no nos soporte, pero sí tenemos un pequeño problema ahí. La otra cosa importante es que vemos al individuo desde el punto de vista biopsicosocial. No vemos un pie, no vemos un hombro, no vemos una columna. Vemos todo porque la parte emocional también interviene en nuestras lesiones. Entonces, nosotros como fisioterapeutas somos no médicos, pero sí somos de una profesión sanitaria, que tenemos un grado y aplicamos medios y técnicas terapéuticas. Todo con base a medios físicos. ¿Ok? Entonces ahora ya es una ciencia, es parte de las ciencias de la salud. Ahora ya tenemos especialidades muy claras en relación a lo que hacemos y en relación a lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, el calor se aplica de diferente manera, el masaje se aplica de diferente manera, la electroterapia, el ultrasonido, todo esto tiene un porqué. No es nada más decir, sí, es parte del protocolo y se lo voy a poner. Al fin algo le tiene que servir. No. ¿En qué nos podemos especializar? En realidad, en todo lo que queramos. Tenemos contacto con el médico general, con el ortopedista es realmente con el que más, de alguna manera, pero también con el médico del deporte, con el nutriólogo, con el pediatra, con el ginecobstetra, con respiratoria, cardio, oncología, geriatría, ergonomía. Estamos hablando de esta situación de las posturas. Cuando ustedes hacen cirugías, cómo terminan sus espaldas, cómo terminan sus cuellos, cómo terminan sus manos. Si hacen trabajo administrativo y están mucho tiempo frente a la computadora, ¿cómo terminan? ¿Cómo se sienten? En la parte estética, pues obviamente hacemos mucho y nos podemos especializar en fisioterapia veterinaria. Los agentes físicos van a estar divididos en diferentes rubros dependiendo de la función o la acción que manejen o lo que queremos lograr en el organismo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de agentes físicos. Los mecánicos, que van a ser aquellos agentes físicos que de acuerdo al movimiento que provoquen me van a dar cierta respuesta. Obviamente la respuesta que busco me la va a dar la valoración o la evaluación. Yo decido qué es lo que quiera hacer dependiendo de la anamnesis que yo tenga. Agentes térmicos. ¿Quién no se ha puesto una bolsa de agua caliente? ¿Quién no se ha puesto hielito cuando se inflamó? ¿Quién no ha metido el pie en agua caliente? Y esos agentes térmicos pueden ser fríos o calientes. Y si son calientes pueden ser superficiales o profundos. Los agentes eléctricos y electromagnéticos, esos toquecitos que les pusieron con unos electrodos que dan como esta sensación de cosquilleo, son los más comunes. Y los agentes climáticos ya casi no los utilizamos, pero antes se utilizaba incluso la luz del sol o el mar. El tratamiento se utilizaba en la Edad Media para poder ayudarnos a mejorar algún síntoma que teníamos. ¿Cuál va a ser el objetivo de aplicar estos agentes físicos? El primero, y yo creo que es el que siempre nos va a hacer luchar por esto, va a ser el dolor. El dolor nada más consideren que es una manera de vivir totalmente subjetiva y trato de objetivizarla. A mí no me duele como le duele a ella. Ella sabe cómo interpretar su dolor y sabe cómo vivir con ese dolor.
A mí me duele de otra manera, tengo un umbral más alto o un umbral más bajo, no lo sé. Entonces, ese dolor se va a dividir en agudo. Hoy me lastimé, hoy me duele, tengo las primeras 48 horas. En crónico, ya pasaron 72 horas. ¿Cuánta gente vive 6 meses, 3 años, 10 años con dolor? Y el otro es el crónico agudizado. El crónico agudizado es cuando ya tengo la molestia de muchos años, por ejemplo, un problema reumático, y por algún movimiento se agudiza. La inflamación. ¿Qué pasó cuando me rompí el pie? ¿Cómo se puso mi pie? ¿Y qué pasó cuando me quitaron el yeso? Entonces se inflama y necesito utilizar agentes físicos para que disminuya la inflamación. El arco de movimiento, la movilidad que tiene cada articulación de mi cuerpo. Regularmente hacemos un círculo vicioso. El dolor hace que no me mueva porque me da miedo. Si me dejo de mover, me atrofio. No hay circulación, no hay bombeo muscular. Entonces, al atrofiarse, ya no tengo el movimiento. Y es el círculo que no termina. Por lo tanto, nosotros somos los encargados de promover el movimiento, no la inmovilización. La fuerza muscular simplemente es la manera en la que yo puedo moverme para hacer mis actividades diarias en contra de la gravedad. Tan simple como peinarme, cepillarme, llevar la mano a la boca, vestirme, y ya de ahí nos vamos a otras actividades. La estabilidad, ¿qué pasa con la espalda baja, por ejemplo? ¿Por qué me duele? Porque no tengo suficiente fuerza o suficiente equilibrio con los músculos que están adelante, atrás, arriba, abajo, adentro o afuera. El equilibrio, si no tengo buen equilibrio, me caigo. Y va en conjunto con la marcha. Si no tengo un buen equilibrio, no puedo caminar bien. Y entonces empiezo a cojear o empiezo a tener tipos de marcha que no son las adecuadas. ¿Que a alguien le ha dolido el pie porque se le metió una piedrita en el zapato? De inmediato la marcha cambia. La coordinación es justamente esa capacidad que tengo de utilizar las dos manos para hacer mis actividades diarias. Manos y pies. Y el proceso de cicatrización. Nosotros atendemos pacientes que vienen posoperados de cadera, de rodilla, de hombro, de lo que sea. Y nosotros ayudamos a que esa cicatriz mejore, o que no se haga hipertrófica, o que no se haga queloide, que vaya cerrando y que no se nos adhiera. Entonces, básicamente, lo que tenemos que entender de los agentes físicos es que todos los receptores de nuestro cuerpo van a reaccionar a un agente diferente. Tenemos un receptor que actúa ante el calor, ante el frío, ante la electricidad, ante el estímulo químico, el estímulo mecánico, la luz. Y de ahí surgen todos los aparatos que nosotros aplicamos. Entonces, de inmediato, sea cual sea este tipo de agente físico, voy a entrar en contacto directo con el material biológico. Agua, sangre, tejido blando, articulación, tendón, ligamento. Vamos a tener una reacción primero a nivel celular, local, y después a nivel tisular. Por eso cambiamos tanto. Entonces, si nosotros aplicamos en calor una bolsa de agua caliente, por ejemplo, y no le ponemos una cubierta, ¿qué pasaría? De hielo. Si aplico el hielo directo, ¿qué pasaría? Ha puesto los toques que dañan las tantinas. Si me paso el tiempo en el que sostengo el toque, me quemo. Entonces, si no sé cómo aplicar ese medio físico, en lugar de tener una acción terapéutica, tengo una acción dañina. Por lo tanto, tengo que saber perfectamente bien cómo actúa ese medio físico para ver la dosificación. ¿Qué pasaría en su caso, por ejemplo, con el medicamento? Vamos a desglosar más o menos cada uno de los agentes. Si se pierden, me dicen. Si sienten que es mucha información, me dicen. Los agentes mecánicos son básicamente todo aquel movimiento que nosotros promovemos. Es más conocido como mecanoterapia o cinesioterapia. Es decir, los movimientos que yo hago en relación a
cómo es esa articulación, hacia dónde se tiene que mover y qué es lo que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, quien se lastima el pie, lo primero que empiezan a hacer es mover el piecito, arriba y abajo, adentro, afuera. Primero se lo muevo yo, luego le digo que lo mueva usted, o le ayudo mientras lo mueve, y luego le pongo fuerza. Vamos poco a poco. ¿Okay? Esa es una. La otra manera de promover la parte mecánica es a través del masaje. El masaje que nosotros hacemos no es el masaje de spa. El masaje que nosotros hacemos es una manipulación de tejido blando profundo, en la que lo que quiero hacer es que cada músculo tenga que hacer la función que tiene que hacer. Y de alguna manera, al momento de tocar, los receptores sensitivos se activan y me recuerdan que tengo esa parte. Porque si me pusieron un yeso, está muy padre, lo tengo bien aquí acomodadito, pero en cuanto me lo quitan es como si el pie no existiera. Y la otra es un aparato que se llama ultrasonido. El ultrasonido va a tener dos funciones, que vamos a ver, pero en este caso estamos hablando de la parte mecánica. El ultrasonido no es como el ultrasonido que ustedes utilizan para diagnosticar, es otro tipo de ultrasonido. Nosotros no vemos en la pantallita, no. La idea es que las ondas de sonido viajen a la célula, provoquen vibraciones, las vibraciones provoquen cierto movimiento y da una sensación de micromasaje que ustedes no sienten, pero que nos ayuda a promover la parte mecánica. Y a la vez nos ayuda a cicatrizar. Entonces, mecanoterapia, todo aquello que tiene que ver con el ejercicio, con el movimiento. Y ultrasonido, este es solo uno de los tantos modelos que ya hay. Y la masoterapia. Vamos a la hora, directamente sobre tejido blando, sobre articulación. Solamente para corroborar, masoterapia no es lo mismo que quiropraxia. El quiropráctico lo que hace es ajustar, mover la articulación y promover un tornillo. Nosotros no hacemos eso, como masoterapia, como manejo de tejido blando. Nosotros solamente trabajamos en el tejido blando. Si después de eso aparece el tornillo, no importa, pero nosotros no lo promovemos. Por eso nos diferenciamos mucho en quiropráctico. Entonces, siguen los otros agentes que son los térmicos. Vamos a tener superficial y profundo. Aquí la única diferencia es que en cuanto a agente térmico vamos a tener muchísimos para dar y regalar, de hecho. Entonces necesito saber si lo que quiero es aplicar superficial o aplicarlo profundo. Y la manera en cómo lo voy a colocar depende de cómo se va a pasar ese calor. A través de la conducción, a través de la convección o a través de la conversión. Entonces, de ahí yo puedo decidir cómo voy a aplicar el calor. Y la crioterapia, que es también térmico, pero es frío, literal es la aplicación de hielo, se va a conducir, se va a convencir o se va a evaporar. Entonces depende también de cómo lo voy a aplicar. A ustedes seguramente les pusieron una compresa caliente, ustedes dos. Un cojín que pesa, que está caliente, caliente, caliente. Es termoterapia superficial. Esta es una compresa caliente, bolsa que puede ser caliente o fría. Esto ya es muy moderno, son compresas frías. Tienen un agente químico. Esto sería por conversión, por conducción o por convección. Regularmente nosotros no aplicamos en sauna ni baños de vapor para el calor, eso ya es otra cosa. Nosotros lo que aplicamos es una compresa caliente, como terapia térmica superficial. La compresa caliente puede ser húmeda o puede ser con calor seco. Para ustedes es húmeda. La conversión es a través de un foco que se llama foco infrarrojo o lámpara infrarroja.
esa ya casi no se usa todavía, ¿no? Todavía. Y regularmente estas son las dos maneras que nosotros lo aplicamos. ¿Podemos aplicar la hidroterapia o el agua como medio de calor superficial? Sí. Pero la hidroterapia tiene muchas otras ventajas, más allá de el cambio. Bien. El otro son los agentes electromagnéticos, y estos son los toquecitos, esos ricos a los que uno se hace adicto. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a tener muchas variaciones y muchos nombres. Nosotros manejamos baja, media o alta. Regularmente trabajamos con la media y con la baja. Con la alta casi ya no trabajamos. La alta puede ocasionar quemaduras importantes. Esto lo hacemos porque cada aparato, bueno, los nuevos ya no, pero los viejitos sí podemos jugar con los parámetros. Y entonces yo puedo establecer un parámetro de hasta 1000 Hz, de 1 a 10.000 o más de 10.000, dependiendo de lo que quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Disminuir el dolor, disminuir la inflamación, electroestimular. Quiero que el músculo se empiece a contraer porque no tiene fuerza suficiente y juego con estos parámetros. ¿Qué hacen? Hay varias teorías, pero básicamente lo que hacemos es modular el dolor. Una de las teorías en uno de los aparatos es liberación de endorfinas. En otro hay una teoría que se llama la teoría de la compuerta, que es la que me va a ayudar a manejar el dolor en relación a que llega el estímulo. Si es suficiente el estímulo, la puerta se abre y deja pasar. Si no es suficiente, ni siquiera se abre. Eso es estudiar mucho física, estudiar mucho cómo funcionan los aparatos electrónicos. Entonces, en realidad separarlos en cada uno de ellos para establecer cuál es su función va a ser un poco difícil, porque todos nos van a ayudar con el dolor, todos nos van a dar, algunos nos van a dar calor superficial, algunos nos van a dar calor profundo. Entonces lo único que tengo que saber es cuál es la longitud de onda. Ahorita vamos a ver las ondas. ¿Y cuál va a ser la utilización? Entonces, ¿qué quiero lograr? Quiero que mi músculo empiece a activarse porque el paciente estuvo inmóvil mucho tiempo, perdió masa muscular y es incapaz de hacer el movimiento en contra de la gravedad. A los músculos los vamos a calificar. Los vamos a calificar de 0 a 5. Es la calificación más común. 0, no tengo contracción ni visible ni palpable. 1, tengo contracción visible y palpable, y o palpable. 2, tengo arco de movimiento completo sin acción de la gravedad. 3, arco de movimiento completo en contra de la gravedad. 4, arco de movimiento completo en contra de la gravedad y en contra de la resistencia mínima. Y 5, arco de movimiento completo en contra de la gravedad y en contra de la resistencia máxima. Es decir, un músculo sano. ¿Cuándo aplico la electroestimulación? Cuando ese músculo está en 0 y 1. Si ya está en 2, se aplica la electroestimulación, pero como forma de una reeducación muscular. Uno de los grandes problemas que tuvimos durante mucho tiempo es que muchos de estos tratamientos eran pasivos. Entonces llega el paciente, te acuestas, te conecto, te doy un masajito que te vaya bien. Lo que hemos hecho es avanzar en esa parte y hacer que el paciente sea más activo en su tratamiento. Entonces, en realidad, ya estos aparatos tienden a usarse un poco menos y le estamos dando más fuerza al movimiento, al ejercicio, a la parte funcional. Tenemos otros aparatos que se llaman diatermia, que lo que hacen es calor profundo. ¿Se acuerdan del ultrasonido? Dijimos que el ultrasonido tenía calor superficial y calor profundo. Este es otro de los aparatos que nos va a dar calor profundo. No todas las clínicas lo tienen, tampoco sería como el tratamiento de elección, porque sus precauciones son mucho mayores, son complicadas. Tenemos el infrarrojo.
y tenemos el láser. El láser que nosotros ocupamos, al igual que el ultrasonido, es un láser terapéutico, no es un láser quirúrgico. Entonces nosotros no abrimos con el láser. El láser funciona para manejar el dolor, para la cicatrización, para la fibrosis, para inflamaciones. Entonces es diferente la longitud de onda que tiene cada uno. El láser va a tener un foco rojo que no podemos aplicarlo directamente a la cara del paciente. Y su aplicación tiene que ser con uso de lentes, tanto del terapeuta como del paciente. Entonces, ultrasonido. Esto es TENS. Aquí tienen una combinación de diferentes corrientes. Lo que van a ver van a ser diferentes aparatos, que son los grandotes que se utilizan en instituciones y los pequeñitos que son los que vamos a recibir. Marcas se van a encontrar muchas. Entonces tenemos la deuteria y tenemos la magnetoterapia. La magnetoterapia es diferente a la terapia con imanes. No se confundan. La terapia con imanes es una que no entra en la parte científica, entra más bien en la medicina complementaria. Y la magnetoterapia tiene mucho más evidencia científica de su uso en relación al manejo del dolor y a otras indicaciones. Vimos el infrarrojo, vimos el láser y hay otra pequeña luz. Es una luz que le vamos a llamar polarizada. Esa luz polarizada es una luz muy parecida a la luz del sol, sin los rayos gamma ni ultravioleta. El sol tiene propiedades terapéuticas. Entonces esta luz nos va a ayudar con el dolor, nos va a ayudar con la inflamación y nos va a ayudar con las heridas, para cicatrizar heridas y también para los hematomas. Esta hermatoste es una deuteria, por eso decimos que no es tan fácil que la encuentren en las clínicas. Esta es la luz polarizada. Este es uno de los modelos del láser, uno de los modelos del infrarrojo y la magnetoterapia. Pues la magnetoterapia, el paciente puede estar acostado en la camita y entonces le metemos el tubito o se coloca con estos, que son como sus electrodos. La helioterapia en realidad no la usamos nosotros, porque es parte de la naturaleza lo que nos da, ¿no? Que es justamente ir al mar para que nos cure. El mar tiene propiedades curativas también, pero no es parte de nuestros tratamientos. La hidroterapia tenemos dos tipos: la tina de remolino, que es la que usted amó, y el tanque terapéutico. El tanque terapéutico tenemos diferentes tamaños, pueden ser tanques que van a nivel de piso, pueden ser tanques que van hacia arriba, son un poquito más grandes, no tienen las turbinas que tienen una tina de hidromasaje y sirve para muchas otras cosas. La fluidoterapia, en lo personal prefiero utilizar la fluidoterapia y la hidroterapia solo por el consumo de agua. Es un aparato en el que tiene granulados ceros, que son como si fuera, ¿cómo podríamos decir? Como si fueran tiritas de madera, pero mucho más suaves, mucho más finas, que tienen una turbina que se va moviendo con el aire que se va calentando. En realidad es exactamente la misma acción que tiene la hidroterapia. No creo que sea muy buena aplicarla en perros, porque se les va a pegar en el pelo. Más que nada por eso. Entonces, tenemos diferentes tipos de tanques terapéuticos. Este es uno muy nice, que tiene la bicicleta, tiene la caminadora. El tanque terapéutico ideal tiene diferentes niveles para poder trabajar con el piso o con la flotación. Y tiene una banda o sus barras paralelas y se puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Hay un tanque terapéutico muy moderno en el que tiene turbinas para los nadadores.
un canal de marcha, también con hidroterapia. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua, con efecto de la flotación, nos quita la acción de la gravedad. Cuando no hay acción de la gravedad, el movimiento es mucho más fácil. Entonces no me cuesta tanto trabajo levantar. Entonces, si quiero reeducar la marcha y el paciente no tiene tanta fuerza, podemos empezar en el agua y de ahí lo vamos a trabajar a la tierra. Esta es la fluidoterapia. Esta es la tina de remolino. Tina de remolino se van a encontrar de todos los modelos, de todos los tamaños. Hay para miembro superior, miembro inferior. La tina de jugar, que es para todo el cuerpo, que parece una mariposita. Y bueno, parte de la aplicación de la crioterapia muy utilizada en el deporte es posterior a una carrera o a por ejemplo, los maratonistas de ayer, meterlos en una tina con agua y hielo. Todavía tendremos si realmente funciona o no funciona, pero es la mejor manera que tiene como para quitar esa sensación de despertar, de que no puedan moverse. Pero se aplica. ¿Qué busco? Con cualquier tipo de agente que yo decida usar, calor, luz, químico, electricidad, todos van a tener un mismo fin, que es promover un estímulo y crear una reacción. El estímulo, ustedes dicen cuál es: calor, frío, luz, electricidad, químico, ¿qué quiero hacer? Y la reacción va a ser de parte del organismo. Por ejemplo, la vasodilatación, el aumento de la circulación, la disminución de la inflamación, la relajación muscular. Entonces, ¿qué hago? Trabaja directamente sobre el material biológico que está en todo mi cuerpo: el agua, la sangre, el líquido de la articulación, lo que ustedes gusten. Cada uno va a tener un grado de reacción específica. Por eso, no le puedo poner lo mismo a una persona y a otra. Por eso tengo que jugar con las intensidades y los parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Fenómenos físicos, químicos y biológicos. Todo eso pasa en nuestro organismo para promover lo que yo quiero lograr. ¿Qué busco? ¿Que se reactive o que se estimule? Necesito que despierte ese tejido, básicamente. Está dormido, necesito que despierte para que pueda volver a moverse, a funcionar y realizar sus actividades diarias. A través de una adaptación, de una reparación y una defensa. Nosotros lo que hacemos muchas veces como fisioterapeutas es empujar al cuerpo al precipicio. O sea, a veces promovemos el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor que ahorita trae el paciente puede estar escondido porque está tomando medicamento. No que el medicamento esté mal, pero no me está dando la respuesta que yo quiero. Entonces necesito ponerlo al límite. Entonces lo que el cuerpo hace es: pongo al límite, me voy a caer y el cuerpo regresa. Por eso a veces la terapia es dolorosa. Por eso no siempre es rica, pero siempre regresa con nosotros. Entonces, por eso es un poco complicado decir la electroterapia solamente es para dolor y para la electroestimulación, porque la electroterapia también me ayuda con la inflamación y también me ayuda con el proceso de cicatrización. Entonces, no puedo decir que nada más sirve para una cosa, porque también me puede promover el calor. Entonces, necesito conocer bien a mi paciente, necesito evaluarlo bien, necesito establecer mi diagnóstico fisioterapéutico para establecer qué le voy a poner. Hay dos mecanismos, sobre todo, que nos ayudan a aplicar medicamento con el agente físico. Uno se va a llamar sonoforesis y el otro se va a llamar iontoforesis. El ultrasonido, la parte cabezal ese que vieron, tenemos que aplicar siempre, siempre, siempre con algo de por medio, ya sea gel, conductor o agua. Porque si no, quemo al paciente y si lo quemo esa tonadora no se ve. Entonces, puedo utilizar esa acción del ultrasonido y aplicar, por ejemplo, una pomada desinflamatoria. A través del mecanismo de acción del ultrasonido, la pomada penetra un poquito más y a eso se le va a llamar fonoforesis. La electro
En los electrodos le puedo aplicar también medicamento líquido. Y al momento de colocarlo sobre la piel con los electrodos y a través del paso de la corriente, estoy penetrando más con medicamento local, que es una maravilla, y a eso se me va a llamar iontores. Entonces, por eso puedo aplicarlo. En mi caso, mucho aplicamos medicamento homeopático, ya directamente con el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Todos y cada uno de los agentes físicos que nosotros utilizamos, lo que promueven es aumento del flujo sanguíneo. Todos. Por eso las indicaciones y las contraindicaciones son muy importantes de establecer. ¿Por qué necesito que aumente la circulación? Porque necesito que el tejido se nutra mejor. Si está respirando bien, si está realizando su función, entonces tengo una mejoría ya general. Entonces, ¿qué hago? Aumenta la circulación. ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno. ¿Qué necesita el tejido para funcionar? Oxígeno. Entonces, si yo quiero que un músculo que está contracturado empiece a relajar, necesito aumentar la circulación local. Y al mismo tiempo, ese dolor, esa inflamación, lo que traigo ahí son puros desechos que no me sirven, que están ahí. Entonces, al aumentar la circulación, nutro de un lado y desecho lo que no me sirve por otro lado. No sé si les pasó a ustedes después de la terapia, les daban mucho ganas de hacer pipí. De repente. Con todo lo que se mueve. No me voy a meter en tanto detalle de lo que es la electricidad y todo eso, porque nunca acabaremos. Eso es un curso aparte. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es que necesitamos energía suficiente para que realmente se estimulen estos tejidos. Si la energía no es suficiente, entonces no voy a provocar la respuesta que quiero. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes les pusieron los toquecitos, ¿qué les dice el terapeuta? Sientes, te lastima y conforme vas haciendo la intensidad. ¿Y qué es lo que debes de sentir? Pues no se debe sentir todo. Pero se debe sentir algo fuerte pero agradable. ¿Okay? Lo debo de sentir yo. Quiero superar el umbral del dolor para que realmente funcione. Si lo dejo nada más en cuanto lo empieces a sentir, no funciona. ¿Qué les dijeron del ultrasonido? Esto no se siente. No debe de sentirse. Si se siente calor, está demasiado alto. ¿Okay? Pero si me voy al exceso, promuevo el efecto contrario. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuánto tiempo estaban en la tina o con la compresa? Reloj humano no puede ser más. No, entonces es un poquito diferente. Sí, entonces el tiempo de aplicación es muy importante para lograr este también. Si yo dejo el calor más de 20 minutos, si yo dejo el hielo más de 10 minutos, que es realmente el tiempo de aplicación, voy a promover el efecto contrario. Y por eso la dosificación es muy importante. Regularmente les decían, en tu casita ponte calor. Ah, pues yo me dormí con la compresa. No, así no funciona. Entonces, ¿qué busco? Regresar a la función. Punto. Del órgano, del sistema, de la articulación, del músculo, necesito que regrese a la función. Entonces, no es bueno decir, tú échale, yo aguanto, tú dale, yo aguanto. No. ¿Ok? Entonces tiene que ser fuerte pero agradable. Porque si es más allá, logro el efecto contrario. Y entonces mi paciente quería que le quitara el dolor y sale con más dolor. Entonces, por eso nosotros aplicamos nuestro paquete de tratamiento. Es muy complicado decir, solo te voy a tratar
pero con todos los demás aparatos, porque cada cuerpo va a funcionar diferente, va a reaccionar de una manera diferente. Entonces, la dosis es muy importante. Hay algunos aparatos que ya tienen los programas ya establecidos, entonces dice, ¿quieres el programa para dolor, para inflamación, para dolor articular, para dolor muscular, para cicatrización, para electroestimulación? Entonces ya no hay nada que moverle, se ponen los electrodos, le prendes, le subes la intensidad y haces lo que tienes que hacer. No es lo ideal, realmente no es lo ideal. Entonces necesito que esta reacción sea realmente efectiva. ¿Cuándo sé que va a ser efectiva? Cuando en la siguiente sesión que venga mi paciente me diga, se me va con dolor. Lo traía en 10, pero ya lo traigo en 8. Ah, bien, palomita, y si no, yo no estoy trabajando. Pero si no tenemos esta dosis, la adecuada, no va a haber cambios. ¿Sabes qué? Yo me siento mejor, me siento igual. Como que no me hiciste nada. Si supero el umbral, lo daño. Bueno, pues entonces voy a poner el ultrasonido a una mayor dosis, tiene que ser mayor profundidad y durante más tiempo. Durante años el ultrasonido se ponía hasta 20 minutos en una misma zona. Y se aplicaba profundo y se aplicaba por una dosis muy alta. Los estudios y la evidencia demostraron que el tiempo ya no se necesita tanto, de hecho se coloca menos tiempo y con la dosis adecuada. Muchas veces nosotros queremos que a la primera de cambio salgamos sin dolor y que ya vayamos corriendo y bailando y todo, pero no siempre es inmediato. ¿Por qué? Necesitamos un periodo de adaptación. 1. 2. A lo mejor la valoración no fue la correcta. El dolor no siempre viene de donde el paciente me dice que le duele. Puede venir de otras estructuras. Todos estamos conectados. Entonces, pues, también por eso el efecto no siempre es efectivo, ni tan rápido. Porque también hay un periodo de latencia, es decir, la primera reacción del organismo va a ser, ey, algo me estás haciendo, te estoy poniendo algo que no conoces. Entonces el organismo va a decir, me está doliendo, me estás dañando, momento. La reacción de defensa va a estar ahí presente. Por eso tenemos que dar varias sesiones para que el organismo se vaya acostumbrando y diga, mira, sí siento, esto es para que no me duela. Sí, venga, ya me gustó. Vamos a tener efectos locales y efectos generales. Local, bueno, ya no me duele el pie, ya puedo caminar. ¿Qué significa para mí caminar? Mayor libertad de movimiento, mejor actividad, por lo tanto, me siento mejor, ya no estoy deprimida. Entonces, de acuerdo a esto, la teoría diría que cada vez que ustedes van a la terapia, la dosis debe de cambiar. No debo de aplicar la misma dosis, porque lo único que hago es que el paciente se acostumbre y ya no haya ningún cambio. Ahora, puede ser la dosis o puede ser el aparato que estoy utilizando, el tipo de corriente. O, ¿sabes qué? La corriente ya hizo su función, ahora vamos a aplicar otra cosa. Pongan en duda a aquel terapeuta que les pone la misma todas las sesiones. ¿Qué hace el ejercicio? Vamos a tener un movimiento pasivo, yo lo muevo. No me puedo quedar en la vida con el movimiento pasivo. ¿Para qué le sirve el movimiento pasivo? Para que aumente el arco de movimiento, se complete y pase a la siguiente fase. Activo asistido, el paciente inicia el movimiento y yo le ayudo a terminar. Activo, el paciente lo hace solito. Resistido, en contra de la gravedad o en contra de alguna resistencia. Ligas, polainas, cualquier tipo de peso. Para poder establecer qué tipo de ejercicio voy a realizar, necesito hacer un análisis mecánico del movimiento. Entonces, una de nuestras materias en fisioterapia es justamente biomecánica. Establecer cómo es la marcha, establecer cómo es el... Nosotros no nos movemos linealmente. El hacer este movimiento
implica activación de unos músculos, relajación de otros músculos. Unos me están ayudando a mantener la articulación y otros están ayudando a hacer el movimiento. Y la articulación, cuando hace el movimiento, va a tener un pequeño giro, una rotación en cuanto al movimiento. Pero nosotros nos movemos con algo que se llama patrón de movimiento. Yo no me muevo aquí. Yo me muevo aquí, un patrón con un movimiento que es combinado y en el que está implicando toda la extremidad. La marcha va desde la columna, la cadera, la rodilla, el tobillo, el pie, los dedos para poder dar el paso. Entonces necesito establecer bien mi mecánica del movimiento para establecer cómo voy a hacer la dosificación del ejercicio. Como ven, todo mejora la circulación. Así es que, realmente hay que moverse. Aumentamos el volumen muscular, mejoramos la función. Cuando dejamos de movernos o cuando hacemos un esfuerzo muy fuerte, por ejemplo, los maratonistas de ayer, muchos tuvieron microdesgarros y por eso no pueden moverse tanto. Entonces, mientras más se muevan, lo ideal es que si ustedes decidieron tomar una clase de body pump hoy, mañana tomen una clase diferente, pero tonta. Y el chiste es que me va a doler después de hacerlo, no voy a poder moverme, pero si no me muevo, me va a doler todavía más al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. Entonces, idealmente tengo que moverme. Mis movimientos se hacen fluidos. ¿Cómo era mover el pie desde el principio? Me costaba trabajo, me daba mucho miedo, hasta que después pude completar el movimiento. Y hoy por hoy no tengo secuelas. Esto a su vez va a tener acción sobre el sistema nervioso. Los nervios van a tener unas terminaciones y las terminaciones van a estar envueltas en una capa que se llama mielina. Y la acción del nervio o el estímulo va a viajar de una forma saltatoria. Si ese movimiento saltatorio se pierde en algún momento es porque ya no podemos terminar de hacer el movimiento. Entonces el chiste es promover esa excitabilidad nerviosa para que el movimiento sea fluido, sea libre y lo pueda hacer en contra de la gravedad. A su vez, si yo hago ejercicio, aumenta el trabajo de mi corazón. ¿Qué quiere decir? No es que lo esté haciendo trabajar de más, sino que al contrario, mientras puede bombear menos, pero con mayor cantidad de sangre. Y eso es lo que busco en el ejercicio. La circulación general, la temperatura. Si empiezan ustedes a hacer ejercicio regularmente, si son friolentos, empiezan a hacer ejercicio regularmente y eso se les va a ir quitando, va a emanar calor. Y obviamente la parte psíquica. Si me muevo estoy más feliz que si estoy en la cama. Entonces, ¿qué busco? Mantengo aumento el trofismo y obviamente la potencia. Evito esta parte que se va a llamar contractura o acortamiento del músculo. Voy a corregir mi postura. No es lo mismo estar aquí que estar aquí. Voy a ayudar a que mis músculos se relajen y el ejercicio per se nos va a ayudar a quitar el dolor. Ya, como tal. Cualquier tipo de ejercicio. Cuando el paciente está inmovilizado durante mucho tiempo, necesito preservar la función muscular porque ustedes tienen alguna idea de cuánto porcentaje de fuerza muscular disminuye por cada día que nos quedamos en la cama. 3% diario. Entonces, mientras más me muevo, menos atrofia tengo, menos fibrosis, menos inflamación o edema en mis manos y en mis pies, y obviamente no parezco matraca cuando me muevo.
¿izquierda? La masoterapia se habla como masoterapia en general, pero hablemos de terapia manual. Masoterapia simplemente es esta parte que ya sea con mis manos o con algún instrumento directamente sobre la piel, estoy moviendo los tejidos. ¿Qué hago? Aumento la circulación. ¿A quién no le han dado un masajito? ¿A quién no le gusta que lo toquen? ¿No? ¿Qué se siente después de un masajito? Aunque sea que alguien llegue y nos ande los hombros así. ¿No? Se siente rico, ¿no? Entonces aumentamos la circulación, mejoramos la función y la nutrición de la piel, mejoramos todo este sistema neuromuscular, los músculos están más despiertos, entonces la activación es mayor. Pero regularmente estamos felices después de un masaje. Es raro que digamos, así ya me voy a dormir. Al contrario, nos sentimos un poquito más. Y obviamente nos sentimos bien. Entonces, buscamos siempre calor. Nada más para que les quede un poquito claro. ¿Qué es la conducción? Intercambio de energía interna entre áreas de diferentes temperaturas. Ustedes tienen una temperatura en su piel, aplico una compresa caliente, la compresa caliente tiene mayor temperatura que la piel, por lo tanto aumenta la temperatura de la piel. Esa es la conducción. La convección es a través del lugar líquido, la hidroterapia. Y la radiación es a través del vacío, por eso ponemos un foco. Y el foco no lo ponemos pegado a la piel, lo ponemos a unos 10-15 centímetros de separación. ¿Ok? ¿Qué hace el calor? Me aumenta esta rigidez que siento en la articulación, me pongo un calorcito y entonces los músculos, bueno, los tejidos se empiezan a sentir más flexibles. Entonces ya no me siento tan rígido, se me quita el dolor, ya no siento esa bola que siento aquí porque es el espasmo y tengo una acción antiinflamatoria. Me siento más libre, podría decirse. Métodos de aplicación, compresas, cojines eléctricos, aguas calientes. Hay otra parte que no habíamos visto que se llama parafina, que es la cera. Hay un aparatito que se llama parafinero, le metemos cera, la cera está líquida. Hay diferentes modos de aplicación, pero la aplicación más sencilla es meter la mano o el pie. Se crean 7 capas de parafina, la envuelvo en una bolsa de plástico, la envuelvo en una toalla y la dejo ahí 15 minutos. La convección con las tinas de remolino, sauna, baños de vapor, fluidoterapia, nosotros no ocupamos ni sauna ni baños de vapor, conversión infrarrojos y profundo, la diatecnia y el ultrasonido. Entonces, sí o sí el calor provoca vascularización. Entonces nos ayuda con el tono muscular y con la sensibilidad nerviosa. Nos despierta, el calor nos despierta. Nos hace decir, ¡ay, ya sí tienes espalda! Nos relaja el músculo, nos da una sensación de sedación, nos da una sensación de analgesia. Aquí, perdón, es un poco más bueno. Aumenta el flujo sanguíneo y nos modifica las propiedades viscoelásticas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos músculos, tendones y ligamentos como parte del tejido blando. De ahí tenemos unas estructuras que se le van a llamar contráctiles y unas no contráctiles. Entonces, cuando nosotros tenemos una contractura, a ver si su cuello llega a esto. ¿Cuántos llegan al hombro contrario? Molestias aquí. Esa es una contractura en el cuerpo. Ponemos calorcito, nos ayuda a algunas propiedades viscoelásticas y nos es mucho más fácil llegar a hacer el movimiento. Como todo, va a tener indicaciones y contraindicaciones.
Las indicaciones y contraindicaciones se las voy a hablar general porque en realidad casi todas son para lo mismo. Entonces, general estamos hablando de calor, electricidad, luz, lo que ustedes gusten. Entonces, si se acaban de lastimar, por favor no se pongan calor. Pónganse frío. ¿Por qué? ¿Qué hace el calor? Y hay que hacer una posición para que no lleguen después. Entonces, si apenas me lastimé y me pongo calor, ¿qué pasaría? Me va peor. Entonces, por eso solamente en procesos subagudos y crónicos, no en agudos. Para agudos lo tenemos frío, hielo. Afecciones articulares, personas con problemas de artritis, de artrosis, de fibromialgia, lo aplicamos. Cuando nosotros nos pegamos o alguien nos empuja o chocamos, la primera reacción del organismo va a ser promover un espasmo, es decir, el músculo se contrae. No quiere decir que me lastimé, sino que mi cuerpo se defendió a través del músculo para evitar una lesión mayor a la articulación. Entonces ahí eso me ayuda. ¿Cuándo no? Procesos inflamatorios agudos. ¿Cuándo no? Cuando tengo problemas de sensibilidad, si el paciente lo siente y le pongo calor, ya no se me queda. Problemas circulatorios, por lo mismo, si promueve una vasodilatación y tiene problemas circulatorios graves, mejor no. Bueno, en todos. ¿Por qué? Para el cáncer específicamente, entra la fisioterapia, pero ya en el momento en el que ya no hay más que hacer más que el manejo de dolor. Pero todo lo que aplicamos promueve estimulación en el organismo. Entonces no podemos aplicar. El calor superficial sí, en momentos de mucho dolor, pero si podemos no podemos. El hielo, contacto directo. Podemos dar un masaje de hielo, por ejemplo, en un proceso muy agudo. Entonces, utilizamos un cubo de hielo y lo aplicamos directamente en la piel y lo damos en forma circular. Ese masaje va a durar 5 minutos. La primera sensación va a ser quemante. Pasado un tiempo, 1 minuto y medio, 2, va a ser doloroso. Y a partir del tercer minuto hay una sedación o una analgesia. Entonces es lo que tengo que explicar al paciente cuando es directo. La convección igual puede ser, manejamos también de repente contrastes. Entonces si aplico contrastes para disminución de la inflamación, puedo utilizar calor y frío. Entonces la manera de aplicar el calor puede ser con compresa o puede ser agua caliente, y de ahí puede ser también frío con compresa o meter el miembro en agua fría con vino. Y pasa lo mismo. Si pueden aguantar hasta 3 minutos ahí, el cambio es maravilloso, pero es muy doloroso. Con evaporación hay una máquina de hielo, o si han visto, sobre todo en el fútbol, cuando se lesionan y cuando hacen sudar a los futbolistas, llegan a los spray, ese es hielo. Entonces, ¿qué hace el frío? Disminuye la temperatura y disminuye el metabolismo tisular. Entonces, hago lo contrario con el calor. Entonces, necesito cerrarlo, necesito que esté menos presente, ¿no? Menos a la defensiva. Disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto, el edema y una inflamación es muy importante. Disminuye también el dolor y el espasmo muscular. Aunque ustedes no lo crean, el hielo ayuda a disminuir el espasmo, aunque sea doloroso. ¿Cuándo? Cuando es agudo. Oye, ¿sabes qué? Me acaban de empujar por las escaleras y me duele la espalda. Hielo. ¿Sabes qué? Hace 3 días me caí de la espalda. Calor. Entonces, hielo, los baños. Bueno, en la alberca también se puede utilizar el agua fría. En el tanque terapéutico
Para que realmente la función sea ideal, tendría que ser 37 grados, 38 grados centígrados de temperatura. En la tina de hidromasaje se puede funcionar 38 o 40 grados para que el efecto sea el que buscamos. Entonces, no sé si han visto, de repente los deportistas salen de su evento y traen una cosa con hielos, ¿no? Y no precisamente porque están lesionados, sino porque puede ser que la sobrecarga haya promovido un poco de dolor o de inflamación, incluso se aplica el hielo. Entonces aquí, sí, en agudo. Aquí estamos hablando casi puras patologías ortopédicas, pero también las patologías neurológicas nos funcionan. Entonces el hielo, dependiendo del tiempo de aplicación, vamos a promover o una activación muscular o una relajación. Entonces, por ejemplo, la espasticidad es cuando hay digamos, está en acción constante el músculo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una embolia, que le dio hace unos tiempos, no sé, 6 meses, tiene un patrón espástico, es decir, está o así o está aquí. Mi función es moverlo. La espasticidad no se rompe, la espasticidad ya está en el sistema nervioso central. Esa nunca lo voy a poder romper, pero la puedo manejar. Si aplico hielo el tiempo necesario, me ayuda a relajar y a poder mover un poco más. Pero, por ejemplo, tengo una parálisis facial y aplico hielo en menos tiempo y me puede activar el movimiento. Para activarlo hasta 3 minutos y para disminuirlo hasta 10 minutos. ¿Cuándo no voy a aplicar hielo? Cuando tengo prurito. ¿Por qué? Porque si lo estoy aplicando directamente voy a promover más y el prurito se me puede extender. Entonces ahí sí tengo que ver cómo está la piel para ver la aplicación del hielo. Si tengo vasospasmos, arteriosclerosis o hipersensibilidad al frío, de preferencia no. En realidad el frío no es como el mejor de los tratamientos. No por sus efectos fisiológicos, sino porque lo que yo siento. Entonces, mete la mano al hielo. Mete la mano al hielo. No se pueden cumplir los tiempos. Entonces, no se aplica igual. Podemos abusar del calor, sí, pero el frío no. Bien. La electroterapia, vamos a tener algo que se llama impulso eléctrico, que es justamente eso. El aparato trae el impulso eléctrico. ¿A través de qué? De la longitud de onda. Una onda corta, una onda larga. Básicamente ustedes no van a sentir ni van a decir, sí, me están poniendo una corriente triangular. No lo saben. Cada aparato ya lo tiene. ¿Ok? Entonces nosotros lo que hacemos es establecer qué tipo de onda necesito aplicar en ese aparato para ver qué efecto quiero. Y ahí entran conocimientos de física y conocimientos de electricidad para establecer lo que quiero. Hay una cosa que se llama impedancia. La piel no es tan fácil conductora de la electricidad. Entonces por eso a veces tengo que hacer un poco de trampa y poner el calor junto con los electrodos para que realmente funcione. ¿No? Entonces nosotros trabajamos baja y media frecuencia. Todo esto son nombres de diferentes corrientes que nosotros utilizamos. Van a ser para manejo de dolor, para manejo de inflamación, para la electroestimulación. Básicamente son las 3 funciones principales. Entonces, la galvánica en realidad ya no la usamos, es corriente directa. Las diadinámicas se usan sobre todo en Europa. Las pulsadas y las interferenciales son las que nosotros utilizamos más. Entonces de repente va a llegar el fisio y les va a decir, te voy a poner 2 teles, te voy a poner corrientes interferenciales. Cada una de estas corrientes de electroterapia van a tener una forma específica. Entonces hay ondas rectangulares, triangulares, trapezoidales, sinusoidales, exponenciales y de ahí nos vamos. Cada una jugamos un poco con la amplitud, es decir, qué tan larga es esa onda para saber qué es lo que busca. Va a tener una velocidad de ascenso y una velocidad de descenso.
Por ejemplo, a ustedes que les pusieron unos toquecitos, ¿los sintieron continuos todo el tiempo? ¿O los sentían de repente subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba? Hay un fenómeno que se llama el acostumbramiento, que lo tenemos nosotros, en la que si mantengo la misma intensidad de la electroestimulación, el cuerpo se acostumbra. No es que ya no se pase la corriente, pero yo la dejo de sentir. Entonces, algo que hago es aplicar eso que se le va a llamar sweep o barrido, para que vaya como oleada, y entonces el paciente durante el tiempo de aplicación siga sintiendo la corriente. ¿Okay? La polaridad, básicamente ustedes van a ver los aparatos, dos cables, uno rojo y uno negro, uno representa algo positivo, el otro representa algo negativo, y dependiendo de la aplicación es hacia dónde quiero que vaya la corriente. Y hay algunas corrientes que hacen que vayan de positivo a negativo, de negativo a positivo. Y de ahí tengo otros parámetros. ¿Cuánto quiero que dure la ráfaga? ¿Cuánto quiero que dure la intensidad o el impulso? ¿Cuánto quiero que descanse? Sobre todo cuando es la electroestimulación, porque si no lo que provoca es una fatiga muscular, y la fatiga muscular no la quiero. Entonces de ahí veo el tiempo, el tipo de corriente, el tipo de onda, qué tan amplia es esa onda. Quiero que tenga muy poco tiempo entre cada una de ellas, o quiero que tenga un tiempo largo entre cada una de ellas. Y dependiendo de eso es que yo voy a decidir qué tipo de corriente voy a utilizar para establecer qué quiero. Entonces vamos a tener las interferenciales, se aplica con dos canales, 4 electrodos, y eso se le llama interferencial porque el aparato, dependiendo de cómo aplico los electrodos, si aquí me duele, aquí, mis electrodos van a hacer un pulso para que la corriente llegue a donde me duele. Eso es en sí lo que hace la interferencia, aunque la interferencia se hace con la aplicación del electrodo o directamente en el aparato. Tienen muchas cosas. Las rusas son para electroestimulación. Observen nada más la diferencia de las ondas. La corriente directa regularmente es continua. La monofásica es rectangular o triangular. Los TENS, que son los más comunes, van a tener este tipo de onda: sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Los TENS son por excelencia los que se utilizan para manejo de dolor. ¿Okay? Para aplicar la interferencia aplicamos otra que se llama BNS, las diadinámicas, que en realidad ya casi no las usamos aquí. El acordaje casi no lo usamos aquí. La microcorriente es una corriente que no se siente. El paciente no va a sentir que estoy poniendo la electricidad, pero tiene unos usos increíbles. Y la galvánica la usamos mucho para disminuir el edema. Entonces hacemos una cosa que se llama baño galvánico. Metemos la mano o el pie en el agua, ponemos un electrodo en el agua, el otro electrodo en el brazo o en la pierna, y promovemos una disminución del edema. Muy bueno, para situaciones agudas, muy buenas. Entonces nosotros lo que hacemos es jugar con eso. Con esos tipos de onda para ver qué voy a aplicar. Necesito saber, todas estas son cómo son las corrientes, cómo son las ondas, si quiero que cambie o no cambie de polaridad, si quiero que sea todo el tiempo, pero eso yo lo juego en el aparato. O sea, ustedes no lo van a sentir, yo lo voy jugando. Entonces, necesito estimular hacia el dolor, hacia la parte motora, hacia la sensibilidad de la parte motora o el dolor. Puedo aplicar electroestimulación si tengo problemas de sensibilidad. ¿Cuándo tengo un problema de sensibilidad? Cuando tengo un atrapamiento nervioso. ¿Han oído hablar del síndrome del túnel del carpo? ¿Han oído hablar que de repente tengo una hernia de disco en el cuello o en la espalda y me duele todo el brazo o toda la pierna? Bueno, ahí buscamos la parte sensible. Entonces, aparatos, modelos y marcas tenemos muchas. Durante mucho tiempo, son aparatos, la mayoría son importados. Sí tenemos ingenieros mexicanos, se llama Tecnológica Mexicana, que sí hace los aparatos aquí, pero nosotros, como siempre buenos malinchistas, preferimos comprar lo que viene de fuera. Entonces, marcas, vamos a tener
Ahorita, por ejemplo, para medicina veterinaria, dos empresas grandes, una es Corrientes Interferenciales y la otra es BTL, es lo que está manejando todos los aparatos para humanos y para veterinario, tienen toda la gama. Y se supone que un aparato, no bueno, pero al menos que sea fácil de utilizar, tiene todas estas corrientes en un mismo aparato. Entonces no compro un aparato para una y otra para otra y otra para otra y otra para otra, ¿no? Entonces en un aparato puedo jugar con esto. ¿Qué necesito hacer? Necesito igual, las indicaciones y contraindicaciones son las mismas que para el calor y para el frío, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, no puedo ponerlo con metal cerca, el metal es conductor. Entonces, si voy a aplicarlo en el cuello y el paciente trae un collarcito, hay que pedirle que se quite el collar, las pulseras, los anillos, los relojes, ¿ok? No utilizar áreas húmedas, el agua es conductora. Entonces, no quiero ocasionar una quemadura eléctrica. No instalar el equipo cerca de fuentes de calor, por ejemplo, si tengo un compresero conectado todo el tiempo, evitar aplicar la corriente ahí. Necesito ver que los cables y los electrodos estén funcionando. Los cables son bastante caros, los electrodos no tanto, pero tengo electrodos de caucho, tengo electrodos que son adheribles, entonces si no están bien adheridos, si los de caucho les tengo que poner gel para que conduzcan, entonces la conducción no está bien y puedo quemar a mi paciente. Cuando voy a aplicarlo, antes de cualquier cosa, el aparato está desconectado, está apagado, coloco electrodos y luego prendo. Igual para quitarlo, primero apago el aparato y luego quito, si no se van a dar sendo toque y no es agradable. Cuidados de la piel, regularmente el electrodo va a dejar una marca roja porque a fin de cuentas estamos provocando una hiperemia, entonces sí es normal siempre y cuando esa marca se me quite antes de que el paciente salga de la terapia. ¿Okay? Si yo ya apliqué mi aparato, lo estoy poniendo, me quedo con los parámetros que ya puse y no llego, ay, me equivoqué ponerle esta, mejor le pongo sendo toque que le dan al paciente. La diatermia o la onda corta, sí es de los que tenemos que tener más cuidado porque necesita un espacio entre este aparato y un aparato electromédico de 3 metros de diferencia. Entonces regularmente la diatermia se aplica en un cuarto aparte. No hace ruido, el paciente lo único que hace es sentir calor. Si ven, no se aplica directamente sobre la piel, hay un pequeño espacio. Y es considerado calor profundo. Hay otro método de aplicación con electrodos de la diatermia también, esa es más nueva. Esto nosotros en realidad no lo ocupamos como tal, la radiofrecuencia se utiliza mucho más en medicina estética. Pero sí tenemos las ondas de choque. Las ondas de choque son esta parte como pequeños golpes que se trabajan para dolores tendinosos o para problemas del tendón, que funciona solo si saben utilizarlo. Si no lo saben utilizar, no funciona. El láser, como les decía, necesitamos poner lentes, porque si se aplica directamente a los ojos, podemos dejar ciego al paciente. No lo podemos aplicar en mucosas. Y también se van teniendo diferentes parámetros. La magnetoterapia se considera de baja frecuencia, de baja intensidad. ¿Qué hace? Relajación muscular. En específico, la magnetoterapia, en lo personal, no me gusta usarlo porque el tiempo mínimo de aplicación es de 45 minutos para que realmente haya un efecto. Y son 45 minutos en el que el paciente está así, sin hacer nada, ¿no? Entonces, pero vean cómo realmente hace exactamente lo mismo que todos los demás. El Ultra probablemente es uno de los aparatos electromédicos que más utilizamos. Es considerado calor profundo, aunque la evidencia muestra que no hay aumento de la temperatura de los tejidos
y la evidencia regularmente muestra que su efecto es más placebo que clínico. Sin embargo, clínicamente promueve cambios. Entonces, durante mucho tiempo se usó para manejo de dolor. En realidad hace muchas otras cosas, pero el dolor en sí no lo trabaja. Entonces, como les decía, tiene una acción térmica y una acción mecánica, va a tener diferentes porcentajes, de 20% a 100%, el 100 es lo térmico, el 20 es lo mecánico. Entonces, si tengo una fibrosis, si tengo una cicatriz queloide, si tengo una cicatriz adherida, si tengo una cicatriz hipertrófica, aplico el ultrasonido. Tiene un protocolo de cicatrización, pero no de la piel, bueno, también de la piel, de heridas, pero tiene un protocolo de cicatrización para promover el callo óseo en las fracturas. Y eso está comprobado incluso en conejos. Durante mucho tiempo, una de las contraindicaciones era el tener osteoporosis, pero ya se demostró que no, que al contrario, ayuda a la mineralización ósea. Entonces tiene como que grandes ventajas nuestro querido ultrasonido. Igual que todos, vasodilata. Igual que todos, incrementa metabolismo local, flexibilidad de tejidos, efecto antiálgico y espasmolítico. Entonces, eso nos ponían en el pie, eso nos ponen en el hombro. ¿No? Ah, bueno. Entonces, en los esguinces es una maravilla el ultrasonido, la verdad. ¿Ok? Lo tengo que aplicar siempre con un medio de transporte, que regularmente es el gel. Entonces, casi cualquier problema inflamatorio crónico, efectos circulatorios, antiálgicos y fibrinolíticos. ¿Dudas hasta aquí? No, esto es puro músculo esquelético. 3 centímetros, pero llegamos a tocar hueso. O sea, si llegamos a hueso. El ultrasonido se puede aplicar, la intensidad va, la mínima es 0.1 hasta 2 watts por centímetro cuadrado. El punto es que el ultrasonido tiene un cabezal y entonces la acción del ultrasonido lo que hace es nada más actuar en el tamaño del cabezal y uno más. Entonces regularmente el ultrasonido se debería de aplicar solamente en la parte dolorosa o en la parte que quiero trabajar. Regularmente la llegan a aplicar así. Esto no funciona. Por ahí hay un método de aplicación en el que dicen que el cabezal se tiene que quedar fijo. No tiene evidencia, pero dicen que se puede quedar fijo y la verdad es que todavía no es muy bien aplicable. Pero el chiste es que realmente este movimiento, o sea, lo que pasa es que hay ondas de sonido que llegan y entonces llegan a la célula o llegan al ligamento o llegan al tendón o llegan al músculo. Lo que hacen estas ondas de sonido es una vibración. Entonces, la vibración hace, el efecto térmico, la vibración hace, digamos, que el calor vaya de adentro hacia afuera y el efecto mecánico es como si diera un micromasaje. Entonces estimula a las células que tienen que hacer la reparación para que el efecto cicatrizal funcione. Por eso no tiene evidencia. Por eso no tiene evidencia. De hecho, el cartílago de crecimiento es una de las precauciones, no tanto de las contraindicaciones. Todavía no hay una evidencia clara de que osifique el cartílago de crecimiento, pero pues como que ¿para qué le jugamos? Ajá. ¿Alguna otra pregunta? El ultrasonido sería óptimo para eso. ¿En qué? ¿Tiempo de aplicación o por sesiones?
Ok. Una aplicación, 5 minutos. No, pueden ser semanal, pueden ser cada tercer día. No es recomendable diario. En los perros hay una ventaja enorme. A diferencia de los humanos, las emociones no los llenan. El humano tiene miedo a moverse, entonces no, es que el perro quiere moverse. Entonces, en cuanto yo le quito el dolor al perro, se va a mover. Y eso quiere decir que las sesiones con el perro van a ser mucho menos que con el humano. El efecto terapéutico en el perro específicamente, bueno, en el perro, gato, caballo, que es en donde más se ha utilizado la fisioterapia veterinaria. Entonces, nada más para dejarlos con el gusanito. La fisioterapia veterinaria aquí en México apenas está empezando a tomar auge. Apenas estamos ahí metiéndonos un poquito, de repente de metiches. Empezó en la década de los 30 porque este fisioterapeuta, Charles Strong, era parte del equipo de polo de la realeza británica. Y entonces él empezó a observar cómo los caballos se les podía aplicar la electroestimulación y entonces veía que los caballos que estaban en competencia funcionaban mejor. Y de ahí escribió varios libros y fíjense desde cuándo, y empezó con la terapia física para caballos. Y ya después, si ustedes se ven en Inglaterra, ven en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Puerto Rico, ya la fisioterapia veterinaria ya tiene un auge importante. Aquí el punto es que tenemos un pequeño problema. Bueno, la fisioterapia es el uso de técnicas no invasivas, excluyendo la quiropraxia veterinaria. O sea, sí es importante que sepan esto. Nosotros, como fisioterapeutas puros, no aplicamos acupuntura, aunque la acupuntura veterinaria funciona, ¿no? Pero como fisioterapia, o sea, si yo llego como fisioterapia son técnicas no invasivas, la acupuntura es invasiva. Para la rehabilitación de lesiones en animales no humanos. Eso lo dijo un médico veterinario. Ahora un fisioterapeuta. Aplicación de biomecánica, física, anatomía, fisiología y psicología de las personas con lesión, dolor o anormalidades. Y estos mismos principios los aplico a la evaluación y al tratamiento de los humanos, pero también puede extenderse a la población animal. Entonces, otra vez nos vamos a la parte de la definición de la terapia física. Somos una profesión autónoma que puede evaluar y que puede aplicar. Todos los aparatos que nosotros utilizamos, todos absolutamente fueron probados en animales antes de llegar a ser probados en humanos. Por lo tanto, la función de esos aparatos va a ser exactamente la misma en el humano que en el animal. Entonces, el punto aquí es, entramos un poquito en conflicto. ¿El veterinario debe dedicarse a la terapia física o el terapeuta físico debe dedicarse a la fisioterapia veterinaria? ¿Cómo evitamos el intrusismo? Aquí entra un verdadero problema. Idealmente, deberíamos de trabajar en conjunto. El médico veterinario sabe cosas que el fisioterapeuta no sabe, cómo es la biomecánica, la mecánica y cómo es el comportamiento del animal. El fisioterapeuta sabe cómo funcionan todos esos aparatos y cómo funcionaría en ese animal. La respuesta ideal es esa. Aquí en México no estamos trabajando así. Entonces, idealmente en una clínica veterinaria, el veterinario debería de acercarse al fisio y el fisio trabajar en conjunto. Así evitamos intrusismos y así evitamos iatrogenias y así hacemos las cosas por el bien común, que a fin de cuentas es la salud de los animales. En un mundo ideal. En animales se están probando muchos otros tratamientos que ya los conocen. Está la acupuntura, está la electroacupuntura, está la quiropraxia, están las flores de Bach, está la aromaterapia.
Ajá, todo eso se maneja. Ahorita estamos metiéndonos más hacia el uso de medios físicos. Entonces, si ven, básicamente los objetivos de la fisioterapia veterinaria son exactamente los mismos que los de la fisioterapia humana. Quiero que el animal viva sin dolor, quiero que el animal no dependa de tanto medicamento, quiero que el animal tenga su función como debe de estar y con eso también aumento su calidad de vida. Entonces, el objetivo es el mismo. ¿Cuándo la aplico? Pues después de una cirugía es maravilloso porque nos ayuda con la cicatrización, nos ayuda con el movimiento, nos ayuda con la inflamación, con el dolor e insisto, los animales salen en la mitad del tiempo que el humano. Nos ayuda con las contracturas, esguinces, tendinitis, bursitis y debilidad muscular. ¿Por qué? Porque también tienen un músculo esquelético igual que el humano. Ay, no es cierto. Hernias de disco, parecias, anormalidades de la marcha. Bueno, obviamente ustedes conocen las sillas de ruedas para los animales, pero nosotros también les ayudamos con las parálisis, alteraciones artrósicas, dolor y edemas y obesidad. Pasa lo mismo. Oxígeno, ayuda a que se mueva, le voy dando herramientas a ese animal para que salga adelante. Y pues, muchas gracias.